Molt bona nit, muy buenas noches a todas y a todos. Tenemos un nuevo programa desde la Radio y Televisión del Poble y para nosotros es un placer poder compartir y poder trasladar, pues más de una vez han venido ya a nuestra casa, pero hoy han venido muchos más de los que han venido habitualmente y en un factor significativo, ¿no? Que tenemos menores también aquí presentes, en el cual nos pueden trasladar y decir de primera mano, tanto los mayores como los peques, pues esa convivencia que han tenido allí en los campamentos de los refugiados del pueblo saharaui, ¿no? Que somos sabedores y sabedoras que más de 40 años, 43 o 44 si no me equivoco, están viviendo fuera de su territorio por una situación de desamparo por parte del Estado español, así de claro. La responsabilidad administrativa todavía sigue siendo del Estado español, pero somos sabedores que los dejamos allí al desamparo, con lo que llevó pues esa sometización, digamos, ese sometimiento por parte del Estado, del gobierno marroquí, ¿vale? Del Estado marroquí, como Mauritania en su momento, ¿no? Pero actualmente pues ha quedado ese sometimiento por parte del Estado y las fuerzas marroquíes. Tenemos aquí activistas mayores, pequeños, que han estado en primera persona en los campamentos, y antes que hablen los mayores, voy a preguntarle a los pequeños, a los peques, ¿vale? Coger el micrófono que tiene la compañía que os pasa, y me gustaría saber cuál ha sido vuestra sensación, que habéis vivido en primera persona, allí en los campamentos, qué opináis de la situación que están viviendo allí, los peques y las peques, como vosotras o vosotros, ¿no? Igual que los mayores. Adelante, empieza tú. Pues que es muy diferente a lo que hay aquí y que ellos disfrutan con lo que tienen y con lo que pueden y que allí no me sentí como aquí, que allí era muy diferente y pues me tuve que adecuar allí y todo, y me gustó. Te gustó, ¿no? ¿Te lo pasaste bien? ¿Disfrutaste allí? Sí. La verdad sea dicha. Dale el micrófono y la misma preguntita. ¿Qué sensaciones te llevaste de allí? Arríbate el micrófono, por favor. Pues fue una experiencia muy diferente como cuando te vas de viaje porque es que, como he dicho ya, disfrutaban con lo que tenían y era una situación muy triste que estén pasando eso y nosotros pues que estamos aquí, hay gente que no sabe nada de esto y que si se enteran que puedan ayudar. Correcto, así es. Al tercero de la cola. Pues ahí disfrutan todo lo que tienen, no como aquí que tenemos más cosas. Y hay algunos que son pobres ahí y hay algunos que tienen casas rotas y todo eso. Ya está. Ahora voy a preguntar una pregunta para los tres, ¿vale? Y ya entramos con los mayores porque si no al final me se va a mí también el sentimiento, la verdad sea dicha. De lo que habéis vivido y lo que habéis visto allí, ¿qué reflexionáis, qué reflexión sacáis de aquello? De lo que habéis... Empiece él y después volvemos, ¿vale? Tú primero. Pues en realidad no lo sé. Quiero decirte, para que me entiendas, que igual me he explicado demasiado fuerte, ¿no? De lo que tú has vivido y lo que has compartido allí, aparte, como tú has dicho, más claro que el agua, de esas diferencias que hay con lo que se divierten ellos allí y lo que tenemos nosotras y nosotros aquí, ¿no? Para poder jugar y divertirnos en vuestro ámbito como pequeños. Pues que allá solo inventan cosas con basura, aquí inventan con, pues, Así es, está todo hecho. ya está. Sí, muy bien. Yo lo que reflexioné allí es que tienes que ser, compartir más y ser mejor persona
y ayudar a gente, como allí pude ver, que no tienen nada, y pasabas por la calle, veías a niños descalzos, o porque no tenían zapatillas, o porque estaban acostumbrados a ir descalzos, o porque era algo muy triste, porque a veces no te conformas con lo que tienes, y allí con una lata tienen el mejor monumento del mundo que se pueden encontrar. Con una caja tirada por ahí se hacían 60 juguetes, y aquí no nos conformamos ni con una Barbie. Así es, así es. ¿Y cómo te trataron allí? O sea, ¿compartían con vosotros lo que Sí. tenían en la casa y eso? Sí, y te daban todas las mantas y ellos se quedaban con una y te daban todo lo que tenían para que te sintieses bien y como en casa. Dormíamos en el suelo con unas alfombras, pero la verdad que se dormía muy bien y se estaba muy calentito. Ahí estamos. Pues yo he reflexionado que tenemos que conformarnos bueno, ¿cómo se llame? Pues con lo que tenemos, porque por ejemplo allí, con lo que tenemos nosotros, si ellos lo vieran, es que flipan. Cuando vino Bume, que es nuestro niño de acogida, Bumeidín. sí, pues flipó con todo lo que teníamos, con la piscina y todos los aparatos electrónicos que teníamos. De Messi que le regalaste. Y también que le gustaba mucho el Barça, pues le di una camiseta de Messi. Y allí pues me lo pasé muy bien, y allí nos trataban como que éramos lo mejor del mundo, que éramos como reyes. Y ¿puedo hacer una? Sí, claro, arrímate al micro. Porque tú allí pasaste la Nochevieja, ¿no? Es la primera Nochevieja, a lo mejor que no estás con tus yayos, con tus primos, ¿eh? Fue una Sí. Nochevieja especial y un Año Nuevo especial. Sí, y hasta la Nochevieja nos vistieron como allí, como sus trajes, como la ropa que llevan. Y pues era muy divertido vernos así, como ellos visten. Y conforme alguno empezaba a tocar algo y cantaba, empezaba a entrar gente, y la que veíamos era increíble, porque al final tanta gente cantando, nos lo pasamos súper bien en esa noche vieja especial. Ahí tienes, todo Bueno, tuyo. muy bien. Entonces, lo más seguro es que esta Nochevieja y el Año Nuevo no se te olvidará nunca a ninguno, ¿verdad? No, A mí, yo no. es la primera Nochevieja también que paso fuera de casa y, bueno, no teníamos uvas. Ya, Y, por ejemplo, Loles se comió avellanas, 12 avellanas, yo 12 aceitunas, que era lo que teníamos, y salimos a las 12 de la noche allí, al cielo lleno de estrellas en mitad del desierto. ¿Y y qué el sentiste? amanecer, Y el amanecer, que era muy bonito. claro. Y al final, pues pensando y viendo el amanecer que era tan bonito desde allí, pues te empezabas a llorar. Ah, sí. Ah, pues yo también lloré, ¿sabes? De la emoción que tenía de estar en aquel lugar tan lejano y también que nos acogieron a todos. ¿Eh? Sí, pues yo era como nuestro niño de acogida cuando vino aquí. Yo flipé con todo lo que había allí. Sí. Como era muy diferente a lo que estoy acostumbrado a ver, pues flipé cómo vivían allí. Jugábamos a fútbol y aunque estuviera lleno de piedras el suelo, jugaban descalzos. Sí. Así es. Yo me acuerdo que la familia de Bumeidín nos invitaron al día siguiente a cenar en su casa. Sí. Madre mía, lo que nos sacaron allí de comer, de beber. ¿Eh? Es como si se lo gastaran todo para nosotros. Eso es lo que quería oír que lo dijeras, porque para ellos a lo mejor fue un esfuerzo muy importante, económico, porque nos lo entregaron todo, Todo lo que tenían. todo lo que tenían. Cocinando todo el rato para que no estuviéramos incómodos, que siempre estuviéramos a gusto.
Y tengo entendido que os prepararon unas camas especiales con unos dibujos Sí. animados o algo así, ¿no? Sí. Sí. A mí el que yo creo que era de Mickey Mouse, creo. Y luego, madre mía, si parecíamos que estábamos todochos, nos ponían tantas mantas que al final cuando te levantabas pesaban para levantarte, Es no que te podías levantar. hacía mucho frío, ¿eh? Sí. Bueno, nosotros teníamos calor como nos ponemos. Claro. Pues, Y el día de Año Nuevo, ¿qué fuisteis a ver por ahí? Porque tengo entendido que os llevaron al desierto, allí a unas dunas o algo así. El último día, Sí, el día de Año Nuevo. fuimos las dunas? a las dunas. ¿Y qué pasó? Que el autobús no pasaba, un follón allí con todos los coches. Sí, y nos quedamos. ¿Os quedasteis clavados? Sí, tuvimos que empujar y de todo para poder salir con el coche que tenían allí. Y luego allí jugasteis con todos los niños y niñas, ya los papás los tirabais en el suelo, todo lleno de arena. Madre mía. Pues sí, fue un día inolvidable, creo yo, para todos. Así es. La verdad, ¿qué opináis de que, cuál es vuestra opinión de que el pueblo saharaui esté viviendo en estas condiciones? Pues no me parece muy justo que tengan que vivir de esa manera y con lo poco que tienen, y pues no me parece justo que no puedan vivir como nosotros Así es. o que tengan una situación de vida mejor, porque el poco dinero que tienen y piensas que cuando vas te ofrecen todo, tienen tan poca cosa y para que estés bien compran de todo, se van muy lejos hasta Tinduf para comprarte la comida, para que puedas comer, para que no pases hambre, y me parece muy injusto que tengan que hacer todo eso por ti cuando no tienen nada y que Marruecos no les deja vivir bien. La verdad que ellos es una muestra de agradecimiento por todo lo que se está haciendo allí, en el terreno, ¿no? Y sobre todo pues, de este movimiento, ONGs y colaboraciones altruistas, porque si no fuera por estas organizaciones, la verdad que lo estarían pasando bastante mal, ¿no? ¿Tú qué opinas también al respecto de la situación que están viviendo allí? No pasa nada. ¿Está enchufado? Enchufado, espera, se habrá apagado. Se habrá salido esto de aquí, se pone en el sitio. Vale. Que yo soy saharaui Sí. y Dilo claro, sí. vivo con mi familia. Arrímate. Ahí siempre, a veces van hasta Tinduf para que nos compran cosas y todo para nosotros, para que estamos a gustitos, y ya está. Correcto. Hay un factor significativo que no sé si lo vivisteis o os disteis cuenta, ¿no? En los poblados, la gente mayor. Ese respeto que se tiene o ese miramiento hacia la gente mayor, ¿no? ¿Os disteis cuenta? Sí, y también habían como tradiciones muy raras, porque por ejemplo el marido no se podía ver con la madre, creo que era de su mujer, y siempre que venía pues el marido o se iba fuera de casa o siempre estaba como en una misma habitación, Ah, porque no se podían ver. Y pues con las tradiciones que habían allí, pues me parecían muy raras. Por ejemplo, yo como llevo el pelo largo, me preguntaban por qué tenía el pelo largo, que era una chica y todo eso.
Y también nos hicimos un tatuaje y decían que eso los chicos no se lo podían hacer. Y nosotros íbamos, mi padre y yo, con el tatuaje ahí, aunque fuéramos chicos. Les decíamos que en España eso daba igual. Sí, pero Y no lo hicieron. en España ahora, ¿eh? Hace algunos años no. ¿A que no? O sea, que ya, aparte de la tradición, son los años que han pasado. ¿Eh, cariño? ¿A que sí? Y, pues a lo mejor como antes España era como de eso, su territorio, a lo mejor pues ya se han quedado con las tradiciones que tenían antes. Pues sí. Así es. Y puedo decir otra cosa más, Claro que que sí. yo... Pero ya vale, que no dejéis hablar a la mayor. Vale, sí. Que yo en mi cole pues nos mandan a hacer conferencias, explicar y todo eso, y yo el año pasado hice del Sáhara Libre y llevé banderas y dije dónde se situaba y todo eso, y este año, que también nos lo han pedido que hay que hacer, pues también voy a explicar mi experiencia en los campamentos para que sepan cómo es y todo eso. Y cuando lo explicaste otra vez, ¿qué reacción fue la de los compañeros y compañeras en la clase? Pues no me acuerdo, pero también me preguntaron muchas cosas porque al saber lo de que Marruecos la había invadido y que no se podía estar allí ni en verano porque hacían 50 grados, pues flipaban, como yo cuando fui. Claro. Pero ya, a mí el por qué, perdón, el por qué os ha apetecido ir allí a los campamentos, porque me ha parecido entender que ha venido ya un niño a vuestra casa, ¿no? Bumeidín, habéis dicho, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años lleva viniendo a vuestra casa? Dos veranos. 2 veranos. Sí. Sí. ¿Y qué sentís por ese chico? ¿O él qué siente por vosotros? Porque yo os he visto por ahí y sois casi como hermanos o algo así. Pues nos tiene mucho cariño y además siempre va con nosotros, no se separa de nada. Siempre va con nosotros y nosotros hacemos lo mismo que él. Le intentamos pues que esté a gusto y le enseñamos a hablar español, que ya sabe un poquito más. Y le damos a que pruebe las cosas nuevas aquí de España y todo eso. Y me parece que ese niño, Boumediene, que lo recogimos hace 2 veranos en Alicante, cuando llegó aquí no había visto el mar nunca y no sabía nadar. Y tengo entendido que le enseñasteis a nadar vosotros. Sí, como nuestro abuelo pues tiene una piscina, pues como en verano vamos muchas veces, pues para que también conociera a la familia, íbamos ahí y comíamos allí paella y al final pues siempre le enseñábamos a nadar. Cogíamos por ejemplo unos manguitos, le enseñábamos y ya al paso del tiempo, en el primer verano que vino, pues aprendió a nadar y ya siempre está nadando. Le gusta mucho. Eso que Yo quiero que hable por los codos. sí, Ismael. Cuando vienen los niños aquí es en verano, ¿no? Los meses de julio y agosto, y es un programa que se llama Vacances en Pau, ¿no? ¿Y nos podéis hablar algo de Vacances en Pau? ¿En qué consiste eso? Sí, los niños saharauis y niñas salen de Sáhara y se van a casas de gente Que los y quieren acoger durante el verano, ¿no? sí, nosotros hemos acogido a Bume Sí. y este año también hemos pensado de acoger a su hermana. ¿También? Sí, ¿En la misma casa todos? sí, Madre mía, porque qué bien lo vais a pasar. sí, porque cuando estás allí y ya es el último día y piensas que a lo mejor no los vas a ver más, pues te entra una sensación que te pones muy triste. Claro. Y pues por eso te dan ganas de acoger más para poder seguir viéndolos y más cuando son personas tan agradables y tan Joder, buenas. qué bonitos sentimientos. Porque la despedida aquella noche allí en el Ayun,
Todos llorando. Todos. Y subes José llora. y es posible que cuando estés subiendo en el autobús ya para dirigirte a Tinduf, a Argelia, a coger el avión, ya estás pensando cuándo vas a volver otra vez allí. Sí. Sí. A mí me pasó Y cuándo eso. van a venir y todo eso. Claro, Porque te dan ganas de volverlos a ver. sí. Sí. Y como no te separes nunca de ellos. Porque ya son familia tuya. Es Ah, que sí. es como si fueran familia tuya. Sí, porque pasar tanto tiempo con personas así que te aceptan y que tú les aceptas a ellos, pues son como de tu familia, porque ellos se conforman a tu forma de vida y tú cuando estás allí también, porque es una experiencia muy bonita y pues tener un hermano o hermana más también mola. Pero está claro que a pesar de que ellos tengan siempre quieran acoger a la gente porque su cultura así lo dice, ¿no? Porque lo enseñan todos, pero Sí. qué duda cabe que vuestra humanidad, la de vuestros padres y la que seguro que os han transmitido a vosotros también hace, porque si fuerais malos chicos, que no Sí. portaréis mal, pues no sería así. Quiero decir que también es mérito vuestro y de vuestros padres, que todo vaya bien, como habéis dicho, al final y al cabo sois una familia nueva, habéis tenido una familia nueva, que no es una familia de sangre, de tíos, abuelos y eso, Sí. y sin embargo ya los consideráis y os Sí. consideran como unos miembros más de la familia. Sí. Y es un vínculo muy importante y que yo la verdad es que los niños más pequeños que conozco que hayan viajado a los campamentos sois vosotros dos. Imaginaros los años que os quedan de ir para allá, de que vengan para acá, de que vengan más hermanos, porque Bume tiene más hermanos aún. Sí. Imaginaros esto, lo que puede ser la familia tan grande que se puede crear. Sí. Y durante toda la vida o hasta... Pero yo y Yaro Sí, no sabíamos esto sí. y no hubiésemos sido familia de Bume, ni hubiésemos sabido lo que estaban sufriendo si no es gracias a los papás. Claro. Porque si no es por ellos, no hubiésemos conocido a Bume, no hubiésemos conocido a sus hermanos, ni hubiésemos hecho esa experiencia tan bonita Bueno, al Sáhara. que yo he dado el mérito a vosotros y a vuestros padres, no solo a vosotros dos, ¿eh? Me acuerdo de cuando nos dijeron que era una noche y nos dijeron, a ver, Nella y Yaro, queremos hablar con nosotros. Y Nella y yo pues Estamos estábamos muy por ahí nerviosos. corriendo ahí y muy nerviosos y nos sentamos y nos dijeron, este verano vamos a coger a un niño, ¿vale? Y cuando nos dijeron, por ejemplo, yo empecé a pegar vueltas a la casa, subiéndome al sofá y todo, gritando, ¡toma, toma! Y yo detrás de él. Y el día que os llevamos a Loles, Juan Pedro y yo a Bume allí a vuestra casa, Sí. ¿cómo lo recibisteis? Pues hicimos... Le dábamos abrazos y él, en vez de hacernos un abrazo, iba así y nos hacía con el hombro. Y cuando vino este verano, lo mismo. Es que Bume ya lo conocéis, que Y es un poco Luego, tímido. cuando quería ver la tele, nos quería decir como para ver una cosa, que era Bob Esponja, y nos lo quería decir, pero no lo entendíamos. Hacía como así signos, y hizo así, y le dimos un papel, y como Bob Esponja es cuadrado, pues nos dibujó un cuadrado, y lo intentamos adivinar, y ya dijo ella, Bob Esponja, y hizo... Y ya pues se lo pusimos. Bueno, Isma, le toca a Isma ahora. Sí. Yo en verano yo me voy. Ahí. Bien. En verano yo me voy al Sáhara y O sea, disfruto. ellos vienen aquí y tú te vas para allá. Sí. Vale, vale. Mis primos vienen aquí y yo me voy. Pero allí hace mucha calor. ¿Eh? Allí.
Porque me gusta ir ahí. ¿Que tienes tu familia? Ya, Bueno, y como tiene vacaciones aquí en el cole, pues se puede ir allí. sí. Y vas allí a ver a tu familia, A mi familia y todo. porque... Claro. Sí. Y estudias aquí en un colegio y todo. Y vives en casa de Lourdes, ¿eh? Sí. Y ya A está. ver si este año tenemos la suerte y te quedas y así vendrán tus primos y jugarás con tus primos, ¿a que sí? Sí. Porque él tiene ganas de pasar un verano aquí con sus primos, con Sardín, con su primo mayor, ¿a que sí? ¿Él está desde pequeño aquí? Desde Nació pequeño aquí, estás aquí, ¿no? ¿no? Lourdes nació Sí. aquí. Nació aquí. Él nació aquí, él vive con su familia, con sus padres aquí. Lo que pasa que el programa ellos hacen al revés. Los niños saharauis que están estudiando en España, en verano se van, para no perder el contacto con sus familias, se van a visitar a sus familiares en los campamentos. Que es verdad pues que en verano pues hace mucha calor y es un poco desagradable estar allí, pero es que ellos si no perderían el contacto, El vínculo, claro. el vínculo con su familia, entonces van, aprenden hasanía y no pierden el contacto y saben de dónde vienen, conocen sus costumbres. Y es muy importante también que los niños saharauis y niñas que están aquí vuelvan a los campamentos. Por supuesto. ¿Y tú cada vez que vas allí, visitas? Visito a... Ahí había hecho muchos amigos y todo. Había disfrutado. Había disfrutado con mis primos también, ahí jugando con la pelota y todo. ¿Y qué dirías a la gente desde ti, desde lo que piensas tú, ¿no? De que estén tus primos en la situación que están y que nadie haga nada. Pues yo defenderlos hablando. Muy bien, Muy bien, muy bien. bien. Así es. muy bien. Bueno, ¿Nos tocamos mayores un poquito? esto... La verdad que una última pregunta, ¿vale? Y con un gesto, con un gesto nada más me sobra. No hace falta contestar, con un gesto, ¿eh? Sí o no, ¿de acuerdo? ¿Pensáis que si muchos padres y muchas madres, o viceversa, enviaran o dieran la oportunidad de vivir esta experiencia a sus hijos o a sus hijas, muchos cambiarían de pensar? ¿O se darían cuenta, como vosotros se dais cuenta, de una situación que se está sucediendo y nadie dice nada? ¿Sería bueno? Sería muy bueno que se diesen cuenta de lo que está pasando allí y que pudiesen echar una mano para que los de allí también se sientan tan bien como nos sentimos nosotros aquí. Así es. Nada, la verdad que hay que decirlo y bien claro, un aplauso. Es una manera muy sana, muy transparente de transmitir emociones, porque siempre lo han dicho, ¿no? Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Es una frase hecha de antaño, pero es así, ¿no? Queda muy mal, pero pero es una sensación que eso no se paga con dinero, ¿no? La verdad, a mí me han puesto los pelos de punta el oírles, el trasladar lo que han trasladado y sobre todo porque lo han trasladado lo que sienten. Nada preparado, ¿eh? Correcto, eso sí, No hemos claro. preparado nada. Y dice mucho, ¿no? Dice mucho de esa capacidad de autogestión, de analizar y de tener una idea propia concebida de la situación que están viviendo allí. Sí, que han estado con vosotros, han acompañado, pero ellos han vivido en primera persona con otros niños, han compartido con toda esa libertad y son conscientes de cómo están ellos y cómo están allí, ¿no? Y más todavía porque están allí, ¿no? Que es importantísimo y quién crea esa situación. Ahora nos toca el turno. Ellos aún son un poco niños para entender Un poco todo el tema, sí, pero ya hay una base ahí bastante fuerte Hay en una que base. ellos ven un shock Se porque ellos con lo que tienen se divierten y Ven- aprovechan todo lo que tienen. Pueden ver el contraste que Correcto, hay. ahí estamos. No ven unas imágenes por televisión como no precisamente del pueblo saharaui, que normalmente sufre un boicot informativo, ¿no? En los principales medios. Pero bueno, esto es el germen. La verdad es que la familia de José y Patri, lo decimos, ¿no? Han sido una familia muy especial, los queremos mucho, ha sido algo muy entrañable
y no sé, la verdad es que es una familia ejemplo para muchas. Claro. Y bueno, ellos ya irán pasando el tiempo y si esto les sigue gustando, si siguen visitando campamentos y eso, pues seguramente algún día irán aprendiendo todo lo que pasó y irán viviendo de primera mano el conflicto Claro. de este pueblo, ¿no? Y ojalá, siempre decimos lo mismo, ¿no? Ojalá el año que viene no haya vacances en Pau, Sí. ¿no? Porque sería buena señal, ¿no? Por lo menos enfocado como se está haciendo ahora, ¿no? Así es. Porque hay un vínculo también cultural, histórico, entre España y el Sáhara. Al fin y al cabo fue una provincia española y en el caso hipotético de que algún día consigan la autodeterminación, que se pueda establecer, hacer el referéndum y decidan que ellos son los dueños de ese territorio, pues el programa puede seguir avanzando, ¿no? Y la verdad es que se están quedando muchos niños y niñas por venir. Es una experiencia para ellos inolvidable y muy gratificante para las familias que han optado por acoger a un niño o una niña durante 2 meses, porque Loles, que es la más veterana del grupo, lleva 24 años, algo así, acogiendo niños y niñas y este invierno, en diciembre, cuando visitamos los campamentos, nos llevó de calle. Sí, claro, es que, Claro, es normal. que hay 2 niñas, Nana y Aisha, pues que claro, ya tienen 3 hijos. Claro. Pasaron de tener 8, 10, 11 años cuando vinieron aquí y claro, la vida sigue y se han hecho mayores y han hecho su vida allí. Y claro, las familias seguimos yendo. Otra vez, cuando vamos a los campamentos, nuestro principal motivo es ver a los niños y niñas que han sido, normalmente dormimos en sus casas, como es el caso de Javier o de mi hermana, Lourdes también. Ellos han dormido en casa de Bume, ¿no? Entonces es un vínculo que no se pierde y la verdad es que da una tremenda alegría. Así es. Una tremenda alegría. Y para ellos también, pensar ellos que alguien está pendiente de ellos. La pregunta, yo creo que la pregunta es, y es básica, ¿hasta cuándo? No se sabe. Son 44 años, ahora de la marcha verde fue a principio de noviembre del 75. La semana que viene están preparando unos. Al final ya me enganchó yo a hablar como últimamente cuando tenían que estar aquí hablando las máximas representantes, ¿no?, de este movimiento del grupo que estamos aquí. Pero Sí, bueno, yo por lo que veo, aunque hable uno u otro, la voz es única, ¿eh? sí, hablamos el También hay mismo que decirlo idioma todo, todos. Hablamos el mismo idioma. Entonces, bueno, ya que me toca el micrófono a mí, ahora lo tengo. La semana que viene, el día 27, se celebra el 44 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y una serie de actos en conmemoración de esta fecha. Y bueno, cualquier persona que esté interesada, pues pone 27 de febrero en Google y seguro que sale todos los actos que están programados en la comunidad. Bueno, y en el resto de España, pero bueno, por aquí. Y bueno, yo creo que ya deberíamos de ceder Sí. la palabra, ¿no? Bueno, no tengo problemas, ¿eh? Claro que sí. Pero ya vale. Que, Ya la segunda vez que dices la última cosa. vale. Que también a mí me gusta que venga Bume y que cuando nosotros fuimos allí, porque ya que ellos aprenden el español y todo eso, que nosotros también tendremos que aprender su idioma y todo eso. Y allí cuando nos decían algo intentándolo, si lo decíamos mal no parábamos de reírnos. ¿Habéis aprendido alguna palabra en Hassanía? Alguna. Una. Shukran. ¿Y qué significa Sukram? Gracias. ¿Y tú has aprendido alguna otra palabra? Sí. Vela, ¿Eso qué es? cállate. ¿A ti? ¿Tú quieres decir alguna palabra en Hassanía, eh? Pues
Tapsil. Es un plato. Ah, sí. Muy bien. Antes de pasar esto, y también relacionado con el tema de los campamentos, normalmente hay, como hemos comentado antes, hay un bloqueo informativo sobre el tema del Sáhara. Sí. Y resulta Y una que... desinformación total también, por Sí, poco que pero dices. es que tuvimos una suerte tremenda a finales de noviembre en los principales medios de comunicación. Los ministros Borrell y Robles, Margarita Robles, que estaban en funciones a finales de noviembre, salieron un montón de noticias sobre el Sáhara. ¿Y sabe lo que decían? Desaconsejaban que las personas que íbamos a hacer los viajes en diciembre a los campamentos, desaconsejaban que fuéramos, porque había unas amenazas de terroristas de Mali contra españoles y españolas que íbamos a visitar los campamentos. Ayer estuvimos en una charla y bueno, el ponente, que era saharaui, preguntó si todos veníamos con las piernas enteras y el cuerpo entero, vamos. Por si acaso, no pasó nada. Claro. Se quedaron con, como se suele decir, con el rabo entre las piernas. Todos fuimos y todos volvimos. Así es. ¿Vale? Pero hay una intención detrás, ¿no? Sí, claro, es que casualmente 2 o 3 días antes de la primera proclamación o la primera información de estos datos, estuvo aquí el ministro de Asuntos Exteriores marroquí reuniéndose con el señor Borrell. ¿Vale? Entonces, todos fuimos y todos volvimos. ¿De acuerdo? Aquí Paso. Claro. Sí. Quiero preguntarle a la familia, porque claro, quiera o no, pues tenéis aquí a los intérpretes de lo que han vivido en primera mano y claro, también la curiosidad, sobre todo, ¿no? Yo como persona que puedo estar aquí preguntando, pero también como una persona de la calle, ¿no? ¿Qué es lo que fue a vosotros a dar el paso y entrar en esta colaboración de tú a tú, ¿no? Pues a ver, cuando pasó el tema del Aquarius, que comentamos los dos, de que si alguna familia necesitase quedarse en casa, una madre con su hijo, lo que fuese, que estaríamos dispuestos a acoger a cualquier persona en nuestra casa que lo necesitase. Pero se quedó un poco en una conversación en el aire. Y al poco tiempo recibimos una imagen de un nene que había venido saharaui sin familia, proponiéndonos que si lo podíamos acoger porque por circunstancias había quedado sin familia estando ya aquí en España. Entonces lo miramos y dijimos adelante. Y a raíz de eso ya empezamos a conocer más el conflicto y pues todas las actividades que se hacen por ayudarles y pues así fue, la verdad. Que para nosotros era todo desconocido, no sabíamos nada. Yo por lo menos del conflicto, ni de que se hacían estas vacaciones, ni nada, simplemente pues eso, mi mujer siempre está que quiere ayudar y ella pues tiró todo para adelante y todos detrás. Nosotros los niños vamos a donde haga falta. La verdad se ha dicho una cosa, porque nosotros como mayores ya estamos un poco viciados, ¿no? Digamos en ese sentido de lo que es la vida. Ellos están en la flor de la vida, todavía no tienen esa penetración de lo que es el día a día de la vida cotidiana, digamos, porque claro, es normal, vosotros habéis tenido unas sensaciones, ¿no? Como personas adultas, ¿no? Pero aparte habéis tenido unas sensaciones como padres y a la vez habéis visto unas sensaciones a vuestros hijos. ¿Qué habéis sentido en esas? ¿Qué habéis sentido en esas sensaciones que no son las vuestras, sino las que os han aportado a través de vuestra familia? A ver, es que cada día era un vaivén de sentimientos a flor de piel, de verlos ellos lo bien que se han portado, porque son unos terremotos, aunque no lo parezca. Y por ejemplo, a él le cuesta mucho comer, probar cosas y se adaptaron enseguida, sabían que allí no podían comportarse como aquí, que no se podían quejar de nada, que tenían... Y es que fue una experiencia impresionante de ver cómo jugaban con los niños sin ninguna diferencia, como todo. No sé, cómo se ponía ella a ayudar a lavar la ropa, a la vecina, todo, es que se adaptaron enseguida y fue la verdad que... Hicieron pan también. Sí, nos fuimos a un horno, estuvieron haciendo pan toda la tarde, él estuvo ayudando.
ya se quería quedar allí a vivir y a trabajar en el horno. que la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia. Sí, buah. Ahí es que estás todo. Si es que simplemente se salían ahí a jugar con los niños y de verlos cómo corrían, se reían, como si se te olvidaba todo, ¿sabes? Era verlos a ellos y era como si realmente te das cuenta que no necesitas nada más que eso, que ver a tus hijos contentos, alegres, Bueno. estén como estén, pero felices como eso. Lo que pena es, pues, luego cuando te pones a mirar alrededor y dices, qué necesidad de que estén estas personas aquí, viviendo como están viviendo, teniendo su casa y pudiendo estar como están aquí, pero donde deben estar. En su tierra, claro. Y realmente, si no lo piensas, pues los ves que ellos se han adaptado muy bien, ellos también lo pasaron muy bien y fue una experiencia recomendada para cualquier familia. Es que nos ponemos en una forma de vida que realmente no necesitamos. Nos olvidamos de muchísimas cosas mucho más importantes que las cosas que tenemos. Simplemente de fijarte en ellos, cómo están por ahí todo. Correcto. La verdad que, como has dicho, ¿no? Se da cuenta uno, como dice muchas veces Pepe Mujica, que no es más feliz el que más tiene, sino de que disfruta de lo que tiene, ¿no? Y a veces hay cosas tan gratificantes en la vida que no tienen precio. Eso que empieza a atender también mucha parte de la sociedad, porque hay cosas en la vida que no tienen precio, por mucho que quieran. Y una de ellas son los sentimientos y sobre todo la felicidad de ver a la gente desarrollada y alegre en su hábitat, ni más ni menos, ¿no? Loles, vamos contigo, corazón. 24 años de participación. Ya tienes nietos y todo. Al final, me fareu dir els anys que tinc, La gente ho pensa, però no fa falta dir-ho. El espíritu siempre chove, ¿eh? Sí, son todos, sí. Para que no se olviden, ¿no? Pero el espíritu y el cap, el cos anirà per el seu camí, però jo sé que el teu cap i el teu espíritu sempre va en una direcció. I això no hi ha erra. Bueno, jo volia comentar, bueno, bona nit i moltes gràcies, com sempre, d'acollir-nos a nosaltres així. Jo volia dir que, bueno, que enguany l'experiència d'anar a Caldanya allí ha sigut, bueno, per a mi ha sigut molt especial. Jo ja havia estat en Caldanya, havia estat unes altres voltes. El fet de que Patri, José i els nanos es convoiaren per a vindre va ser brutal, perquè jo sabia, nosaltres sabíem, la gent de l'ONG, Javi, Jesús i més gent, l'esforç que suposava per a ells, no només econòmic, que també, sinó per situacions familiars especials que n'hi havia un poc dolentes, no? I a més estaven un poc assustats perquè tampoc sabien els nanos com anaven a reaccionar i tenien por de les... terrorista. Iba con mis hijos. Sí, claro, es que es muy fort. A mí, por ejemplo, lo de terrorista me tenía igual. Yo decía, pues si me sequestre ya de una vegada. Pero bueno, no té ninguna gràcia, no? Clar. Vull dir, aleshores, de fet, a nosaltres costa molt poder anar. Este viatge ha sigut un viatge molt especial. A nosaltres costa molt. Era un viatge que se feia des de Madrid. Jo no me podia anar el dia que se n'anava tot el món per temes de treball. Se n'anàrem un dia després. Lourdes també venia, Isma ja estava allí, que ja se n'havia anat, se'n tingueren que anar després, tingueren problemes en el visat, faltaven 4 dies per eixir el vol i no sabíem si anàvem a poder anar. A mi me veia moltíssim anar, però jo me notava, o sea, jo sabia que n'hi havia més oportunitats, però el fet de que vingueren ells, i bueno, Javi venia també, Gemma, i a mi me suposava molt, no? Perquè jo sabia que ells s'anaven apanyant molt bé, però jo sabia que ells d'alguna manera era com dir, tenim un poc de recolzament, no? I era un poc com estar ahí vigilant, pues, que és la teua gent, no? La teua família, de dir, a veure com van els nanos, a veure com tal. I bueno, jo de veres, o sea, l'experiència d'ells, de veure-los a ells, o sea, el primer dia que se retrobaren després de 2 o 3 dies, perquè ells anaven per un lloc, nosaltres per un altre i tal. A ver, el día de las brigadas, el día de las brigadas de mujeres, que nos juntamos todos, a mí no se me olvidará, mai en la vida ese día,
perquè és que José no podia parar de plorar quan ens va veure. I vull dir, perquè ell volia transmetre com se sentia i entonces no podia. I és de veres que nosaltres no l'havíem vist, però l'havíem vist fa 3 dies o 4, vull dir, perquè ara estàvem allí. I entonces era una sensació que ell plorava, jo plorava, així ploràvem tots, menys els xiquets que ens miraven com volen dir. Què passa, no? Així que és el que passa, no? Però una sèrie d'emocions compartides i compartides. Després estàvem molt... Ja al final, quan ja acabarem en un puesto fixe, estàvem relativament propers i, bueno, són una canya i, bueno, Patri és una terremoto i tal, i ahir fent un grup de WhatsApp i Javi i Gemma estaven per un altre lloc, però se retrobàvem sempre que podíem i la veritat és que ha sigut un viatge i poder compartir en Lourdes, en l'anar, se viuen moltes emocions i se viuen coses dolentes però tenim molta sort, no? I després nosaltres patim, Roge, que és el company que falta perquè no es troba bé, que era la primera vegada que venia, Roge, Jesús i jo acabarem en l'ajun proper d'ells i nosaltres se passam tot el dia últim, se passaren tot el dia dient mare meva, Patri, José i els xiquets quan se tinguin que acomiadar. Teníem un patiment. Arribarem lo més pronto possible també per recolzar-los a ells. Jo me recordo, Patri, i jo els dia, és que és normal que ploreu, és que això és així, no? Després en Lourdes també compartirem una montonada de coses. Isma, que estava allí i que cada vegada que dic un taco me diu que tinc que ficar 50 cèntims. I jo ne dic alguno, a que sí, Isma? 15 cèntims. Són 15 o 50? Quants són? Pues 50. Sí, ara me parece a mí que 15 eren... ¿Cómo? ¿Que debes 15 euros? ¿Que debo yo 15 euros? En el Sahara había 7. Pero, ¿cuántos tacos dije? Dilos todos, y así me devuelven. I la veritat és que ha sigut, i bueno, Javi i Gemma, que per cert, Gemma no ha pogut vindre avui, que és el seu aniversari, i sinó que per molts anys a Gemma la visita a l'hort ecològic és una passada, el que s'ha fet allí, i de veres, jo ja sé que sempre diguem que cada viatge tots són especials, però jo de veres per a mi este ha sigut especialment especial. Ha sigut un crac de viatge, un crac de persones, de compartir, ha sigut brutal, ha sigut una experiència molt, 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 molt bonica. I ara a la Lourdes li toca, a banda de Javi, el que vull dir, tema caravana i tema 27 de febrer i tema polític, que, com ha dit, a més ho ha dit ell, és que està allí Marruecos i los han tirado. ¿A que sí, cariñet? Pues, a veure, això se té que acabar d'alguna manera. Correcte. I l'única manera és política. Sí. ¿Vale? Pues sí, claro. Que pase. Y bueno, darles gràcies públicament a esta família perquè és que ens ensenyen moltes coses cada dia. Així que moltíssimes gràcies. És un retroaliment mutu d'uns i altres, habitació i tal. Javi. Toma. Bueno, yo voy a hablar de la parte política, pero también para mí ha sido un viaje muy gratificante y muy... Yo no tengo tantas palabras como Loles, pero muy chulo porque hemos visto el huerto que tenemos junto con la asociación de Cuar, Paterna y Chiribella. Hemos hecho un huerto ecológico en Rabuni y es impresionante cómo funciona y cómo está dando de comer al centro de Martí Sheriff y bueno. Y luego también estuvimos un día con las brigadas, que hemos hecho también un proyecto con las chicas, visitando familias muy pobres en los campamentos, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho este viaje, aparte iba a decirlo ahora, aparte de compartirlo y el primer día del año compartirlo en las dunas, en la jaima que nos montaron allí en el Ayun, la comida que nos hicieron, bueno, los pinchitos que nos hicieron, que estaban buenísimos, fue impresionante, la verdad es que ha sido... Y comernos esas 12 mandarinas, gajos de mandarina, bueno, nos comimos 13, porque sobraban 2 y no los íbamos a tirar, no los comimos, ¿a que sí, ma, Y bueno, como decía Loles, ahora estamos con plena campaña de caravana, recogiendo alimentos, que no sabemos cuándo saldrá, pero están recogiendo alimentos todas las asociaciones del movimiento de aquí en Valencia. Hay que decir una cosa antes que no se nos olvide, ¿vale? Porque si nos van a ver gente que a lo mejor no está metida dentro de ningún colectivo, quién sabe cómo puede colaborar y participar y sumarse a esta caravana, ¿no? También. Pues a través del Facebook Movaps, ¿vale? El Facebook nuestro se llama Movaps.
sino a través también de la plataforma, y correo ahora mismo es que no caigo. Pero bueno, a través de Facebook, las redes sociales, el Twitter, MOVAPS, MOVAPS, ¿vale? Movimiento Valenciano de Ayuda al Pueblo Saharaui. Y estamos ahí en plena campaña, que no sabemos cuándo saldrá, no solo recogiendo alimentos, sino haciendo las charlas, haciendo sensibilización, viniendo aquí, haciendo todo lo que podemos para hablar del pueblo saharaui, porque el pueblo saharaui ya sabemos que sufre un bloqueo increíble. Y también hemos puesto en marcha ahora la Vacances en Pau, pero bueno, eso se lo puedo dejar que hable alguien, y yo digo lo del 27 de febrero, ¿vale? Porque como dice bien Jesús, ahora el 27 de febrero se conmemora el 44 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Un estado se proclamaron en el exilio, lo hicieron una proclamación cuando ya habían salido del territorio del Sáhara. Y aquí en Valencia vamos a conmemorar. Esta semana tenemos una exposición de fotos en la Biblioteca Pública de Valencia, en la calle Hospital, que se puede visitar de 9 a 20:30. Y el día 26 tenemos una conferencia que va a ser muy interesante, porque bueno, va a venir Sidi Mohamed Omar, que es miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, pero además es el representante del Polisario ante la ONU en Nueva York, con lo cual nos va a dar todos los detalles de cómo va el proceso de paz ahora mismo del Sáhara Occidental. Y también tendremos a Embarca Hamoudi. Embarca Hamoudi es, espérate que tenía una chuleta, es directora de Paz y Conflictos en la Universidad Jaume I de Castellón, y nos va a hablar de la mujer saharaui y bueno, retos y toda la historia que tiene la mujer saharaui en la lucha por su pueblo y cómo construyó todo el Estado saharaui en el exilio, porque nos recordemos que los campamentos lo construyeron las mujeres, los hombres estaban en el frente. Eso será el día 26 a las 7 de la tarde en el Rector Peset, ¿vale? Ahí en el Foro de San Nicolau. Y el día 29 la Asociación de Saharauis monta una jaima en el SJM. SJM está en ese servicio jesuita para migrantes, ahí en Gran Vía Fernando el Católico. Y montar una jaima sobre las 10, las 11 hasta las 5, 6, pues, ahí hacerán té, seguramente harán cuscús, y bueno, es compartir un día, y cualquiera que quiera conocer más de cerca la causa del pueblo saharaui se puede acercar allí y compartir un día con nuestros hermanos y hermanas saharauis. Por supuesto. Eso es el día 29. De todas maneras, ya os lo iremos mandando y vais difundiendo. Ahí estamos. Javi. Si acas que parle ja sobre l'altre assumpte polític. I tu què? Jo Tu tanques. Vacances. Y tú tanques, ¿no? Vale. Bueno, lo de Vacances en Pau. Vale. Lo de Vacances en Pau, sabeu que és una campanya que malauradament se té que fer tots els anys per a que puguen vindre xiquetes i xiquets a passar així 2 mesos d'estiu. Els objectius claríssims que isquen de la situació que estan allí: tema alimentació, tema revisions mèdiques, tema intercultural i tema sensibilització de cara al poble saharaui. Qualsevol persona que estigui interessada en el que és l'acollida, preguntar i saber, que se fique en contacte en qualsevol associació que n'hi ha, que tot, ara diu un telèfon, a veure, jo si voleu dono el meu, però és que vull dir, en el Google, on vulgueu, associacions de... Correo vacancesenpau@gmail.com. Toma, vale, pues ja ho sabeu. Però que si vos oblida qualsevol cosa, entreu ONG Sàhara Lliure Paterna, quart, Tarja Xirivella, en qualsevol... Quan algú vol alguna cosa és molt fàcil arribar a alguna cosa. Després sempre me fa molta malícia perquè quan t'acaba sempre hi ha gent que diu jo no lo sabia, que vale, que també és cert, però que avui en les xarxes és molt... que demanen informació, que és una experiència impressionant, que és una manera de fer solidaritat, que és una manera d'ensenyar a les nostres filles i fills també el que suposa
viure d'una altra manera. Que se fa pesadet, doncs clar, un nano o una nana més en casa 2 mesos, però que vull dir que estem traient a nanos i a nanes d'una situació molt dolenta, i que sempre diguen el mateix, tant la caravana com el tema de vacances en pau, per a nosaltres, per a la majoria de persones, no és el tema principal del tema del Sàhara. Nosaltres ni volem fer caravana ni volem fer vacances en pau. És evident, volem la lluita política per el tema de l'autodeterminació i la independència, però malauradament, mentrestant, estem ahí i que per favor que cada vegada estan eixint menys xiquetes i menys xiquets, i que el tema en tots els respectes a tot el món, que el tema de la crisi ja no és excuseta, que els nanos i les nanes no necessiten ni el palau de la Generalitat, ni necessiten la piscina cubierta, ni necessiten eixir d'allí, necessiten revisions mèdiques i necessiten viure, i que no fa falta res per a tenir una persona més en la seva família, que no pensen que és un tema de voluntat i és un tema de paciència i és un tema de compartir, no és res més. Yo respecto a lo que dice Loles, que sí, que es un esfuerzo para los padres, para los hijos, porque tienen que compartir cosas que realmente son para ellos, pero siempre te aporta más de lo que tú das. O sea, que tú por mucho que les des a ellos te aportan mucho más riqueza que lo que tú vas a invertir en ellos, gastar en ellos. El esfuerzo que vayas a hacer siempre te lo devuelven con creces, en agradecimiento, en amor, en cariño, en enseñarte otro tipo de valores diferentes. O sea, que yo también, como dice Loles, que animarse, que es verdad, es algo muy gratificante. Nosotros, la verdad que nos ha llenado mucho de alegría a ellos, y la casa es, pues eso, pues uno más, es un campamento. Claro que sí. La verdad que hay que decirlo bien claro y bien alto, ¿no? Son 44 años los que llevan allí en los campamentos, y es lamentable que hoy en día todavía estemos hablando de esta situación, ¿no? Cuando realmente ya tiene que estar más que solucionado, ¿no? Sí, yo creo que es que lo que hay es bastante desconocimiento por parte de la gente, que se cree que es mucho más complicado acoger de lo que es, o que te piden muchos requisitos. Es que requisitos no hay ninguno, o sea, requisitos es que lo quieras acoger y que lo trates como un hijo tuyo, pero es sobre todo eso, desconocimiento, miedo, pero que lo que quiero transmitir es eso, que se anime la gente, porque de verdad que es mucho más fácil de lo que se piensan. Nosotros, de hecho, este verano traemos también a la hermana del nene que acogemos. O sea, vamos a ser 4 niños en casa. La madre del niño que acojo tiene 5 hijos. Y me dijo, ¿y vas a poder con los 4? Y yo le dije, ¿puedes tú con 5 aquí? Claro. Que no tienen nada, la casa son 4 paredes. Claro. Es la alfombra encima de la tierra. No hay nevera, no hay cuarto de baño, no hay luz. El agua que tienen es un depósito, fuera en una colchoneta que saltan los niños como si fuera un juguete. Sí. Y se asombran de que tú les hagas ese favor de traerte a 2 hijos suyos, pero si lo que nosotros tenemos aquí, cualquier familia española puede acoger a un niño saharaui, cualquiera, porque por muy mal que estés tú aquí, estás mucho mejor que cualquier familia allí que tiene 5 hijos en una casa. O sea que con cualquier cosa puedes acoger, es voluntad lo que tienes que tener. A mí lo que más todavía, el INRI ese, que todavía me apuñala más, es que si no fuera por todas las ONGs o esa ayuda a nivel internacional de colaboración, el pueblo saharaui en los asentamientos, en los campamentos, no sé lo que hubiera sido de ellos, la verdad sea dicha, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Porque la pasividad a nivel, como estamos viendo, gubernamental, es total. Esperemos que en este cambio, ahora, se pongan cartas en el asunto como se merecen, pero claro, estando el rey de Marruecos ahí y la familia real y todo, que hay intereses, pues no sé hasta qué punto sean capaces de enfrentarse ante esa situación, cuando somos sabedores que era una provincia más española, tenían DNIs y se hablaba el castellano, las cosas como sean, en ese sentido, ¿no? Y que se hayan dejado desamparados, y hoy en día todavía es la responsable administrativa del pueblo saharaui, España. ¿A qué estamos jugando? Yo es que, como lo que comentaba antes Jesús de Borrell, quería
porque las familias, si salían 10 viajes de toda España, de todo el Estado español, continuamos, o sea, la gente viajó, las familias seguimos viajando a visitar a nuestras familias saharauis porque no los vamos a dejar solos y vamos a estar con ellos. Pero sí apuntar que en la alerta esa que dieron, que todavía no la han quitado, han tenido muy mala baba, muy mala leche, porque aparte de todas las ayudas que han bajado y todo lo que y lo que han conseguido es que los cooperantes que bajaban a los campamentos dejaran de viajar, incluso universidades que tenían convenios con los campamentos para hacer prácticas en los campamentos, ahora no bajan. O sea, resulta que con cualquier otro país, Palestina o cualquier otro sitio, continúan viajando y continúan haciendo su trabajo, y en los campamentos han quitado, ya no bajan. Bueno, ahora bajaron una comisión médica, pero hace 2 meses que no baja nadie, y los saharauis siguen estando allí, la gente sigue estando enferma, los niños siguen poniéndose enfermos, cogiendo diarreas y cogiendo todo, y es lo único que ha conseguido Borrell, y ahora eso fue, digamos, su salto a Europa. El de Borrell, y ese es el favor que le hace a los saharauis después de que son la provincia 53 y que seguimos siendo la potencia administradora. Así es. O sea, es que es mucho más grave de lo que nos imaginamos, como están en los campamentos. Mucho más grave porque ya no es abandonarlos allí, dejarlos allí y no hacer nada, sino es que encima aún los chafamos más y los intentamos ahogar más allí. Sí, porque la verdad que si es una cosa real, pues pon medidas sobre el asunto, pero no lances esta a libre albedrío, claro, y aquí lo que creas. Y aquí lo que decíamos, o sea, Borrell, digamos que cogió, porque ni la MINURSO ni Argelia dio la alerta, nadie dio la alerta. Él cogió una alerta que dijeron en Marruecos, entonces decíamos, entonces tú das por verídica una alerta que dan en Marruecos, ¿por qué es? Que Marruecos, ¿por qué sabe que va a pasar un atentado en los campamentos? ¿Que es Marruecos el que va a cometer el atentado en los campamentos? Claro. ¿O cómo funciona esto? O sea, nadie dio ninguna alerta, simplemente la dio Borrell porque le dio la gana. Hubo una reunión de las organizaciones que estaban en terreno con la MINURSO allí en los campamentos y dijeron que ellos no tenían ninguna alerta. Claro que teníamos miedo porque Marruecos es capaz de hacer cualquier cosa. Marruecos es capaz de igual que en su momento secuestró a unos cooperantes. Pero claro, o sea, es un poco ya cinismo, es que no lo puedo ni ver ese señor. Es que no lo puedo ni ver. Así es. Sí, claro. Que como ha dicho antes Jesús, no es que vas allí y es que te acogen. Es que te acogen y te protegen como si fueras un hijo, un hermano, un padre, una madre, y no te dejan solo en ni un momento. No te dejan, es que no te dejan, no te pierden de vista. Si vamos fuera, venían escoltas con nosotros, o sea, todo, una protección y un acogimiento que es como si estuvieras en casa. Es que vas allí y parece que estás en tu casa, en tu familia, con cualquiera. De hecho, él dijo que no perdería de vista a los niños en todo el viaje. Yo creo que no lo vio en ningún momento. Porque cuando llegas, claro, con la alerta, ya, no sé, pues eso, vas a unos campamentos de refugiados, decíamos, no perdamos de vista a los niños en ningún momento, si no es el uno o el otro. Llega un momento que iban por los barrios cada uno. Bueno, es eso, pero porque la sensación de protección era máxima. Claro. A las excursiones que íbamos a visitar, asociaciones de las víctimas de minas, de asociaciones de mujeres, siempre llevábamos escolta, bueno, una seguridad. La verdad, claro. Todavía está la campaña en vigor, ¿no? Los 2.720 kilómetros de muro. ¿O ya habéis pasado la campaña de reivindicación? Sí. Sigue en vigor, ¿no? Aún está. Correcto. Y yo ya casi, bueno, no sé si acabamos ya. Sí, que las pizzas ahí se van a enfriar, És que respecte l'infant també, Pues únicament agrair-vos una altra volta el habernos invitat. Estáis en vuestra casa, lo sabéis. A esta xerrada i res, únicament que són sobre 180-200.000 refugiats i refugiades i cada any més i el fet ho hem conegut perquè enguany la nostra família no està en el barri on estava junt a la seva família, sa mare, les germanes, les ties i tot això estaven juntes i al ser més, o sigui, al anar
naixent més família, sí, xiquets i xiquetes, se n'han anat a un altre barri més allunyat. I el que antes els costava sobre 10 o 15 minuts arribar a on està el comerç o a comprar qualsevol cosa, doncs ara els costa mitja hora llarga anar. I diàriament han d'anar a comprar menjar i de més. I el que volem és que acabe ja això, que acabe i que tornen a les seues cases que estan ocupades per els colonos marroquís. No sé si algun altre vol dir alguna cosa, però vamos, per mi... El nano volia dir alguna cosa i me pareix molt bé que tanque ell. Com a saharaui crec que és una passada. I això que unes altres voltes hem parlat avui no tocava perquè era el tema del viatge i tal. Hem parlat dels campaments, però els territoris ocupats per Marroc, ahí estem en una vulneració diària dels drets humans i una situació insostenible que, bueno, ni gent que no conec, però, bueno, és que hem estat i hem vist el que hem vist i molt poquet. Imaginem i bueno, la gent estem en contacte amb ells, activistes i tal, i d'això no hem parlat, però bueno, que no tocava avui, no? Que parlat moltes voltes, sempre que venim, clar que sí, que fa falta, fem un èmfasi sobre el tema. I bueno, jo crec que millor que tanque Isma, no? És el nostre... Pues jo antes que parli Isma vull dir una cosita, perquè no se m'olvide, perquè clar, m'ha vingut al cap... Estàs en ta casa, quasi, que és el que vull dir. Estem en casa de tots i de totes. Des d'ací, com a mitjà de comunicació, volem llançar una abraçada molt forta i un recolzament molt fort a l'equip Mèdia, a aquest equip que fa pública la situació en els territoris ocupats, que se juga la pell i que pateixen tantes palisses i tantes repressions per treure d'allí el que ningú trau, que és la realitat, el que està visquent el poble saharaui. I ara que acaba el xicón, que si no me se anava del cap. Molt bé. Que en la guerra mi yayo era militar, se esforzaba para todo, para defender a mi abuela y todo, para defender a mi madre y todo, y ya está. Murió. Bueno, pues, ¿qué decimos siempre cuando acabamos? Es que el pueblo saharaui. No lo voy a decir. Pues isca, què colló. Moltes gràcies a totes i a tots, la veritat que és un plaer, encara que siguin les hores que siguin, però aquestes sensacions, igual que aquelles sensacions, només que es poden viure, la veritat siga dita. Jo, en els missatges i el que han traslladat els menuts d'una manera totalment natural i transparent, que se quede tota la gent, també aquests missatges, que es senta i que també donem aquest pas avant, jo també m'incluís, no? En donar aquest pas endavant, en fer-se partícipe d'aquesta denúncia, d'aquest recolzament a la situació que està visquent el poble saharaui. Moltes gràcies a totes i a tots i en qualsevol moment, així tingueu les portes obertes per la que faci falta en traslladar la veu més enllà d'on es dona, ni més ni menys. Avui un poc més especial a nanos, no? I a la nana, que han estat fent esport, han jugat al futbol i han vingut allí i estan desmaiats i els pares i a Isma, que li fa vergonya i se fica nervioset perquè és normal i jo dono les gràcies a tots els companys i companyes que sempre estan amb nosaltres. Clar que sí. Moltes gràcies a tots. Es despedim, clar que sí. Es despedim del programa d'avui i esperem que este granet d'arena se sume a este tsunami que té que vindre de totes i tots per fer una vida molt més afable i retornar-los al seu poble, que és on haurien d'estar i mai haurien d'haver existit si l'estat espanyol no s'haurà deixat a la mà de no sé qui, que ja ho veig avui en dia. Sumeu-se totes i tots perquè poc que fem cada un, al final fem un bon sac. I això és el que interessa, que de tots i tots, al final, puguem canviar aquesta realitat tant en el poble saharaui com en tants àmbits socials que ens afecten el dia a dia de la nostra vida. Salut i llibertat. Todo vuelve a empezar.
sistema que ya no funciona. Esto se ha de acabar. El pueblo entero se revoluciona. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si vemos un futuro gris e incierto, estamos indignados. Son siempre los mismos en el gobierno. Esta falsa democracia no nos hace gracia, pues no es una crisis, esto es una estafa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Somos rebeldes sin casa. Ni cara A, ni cara B, ni PSOE, ni PP. Queremos cambio de disco y mandar la banca al banquillo. El futuro es algo que hay que compartir. Nos lo dejéis robar, ya que no hay ni con qué vivir. Porque si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir y se van a arrepentir. Todo vuelta a empezar en un sistema que ya no funciona. Esto se ha de acabar. El pueblo entero se revoluciona. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Si vemos un futuro gris e incierto, estamos indignados. Son siempre los mismos en el gobierno. Quiero escribir para que veas, quiero dedicar parte de mí para que sepas que tus leyes no son nada. Tus leyes son manipuladas y adaptadas al gusto de ellos. Son el diablo en forma de ley, inyectando dosis de temor para hacerte vulnerable. Así no haber rencor tras el fraude, así no volver a ser lo que era antes de la crisis que inventaron en su propio beneficio. Vicio feo, el de robar dinero a un pueblo honrado, algo cegado por noticias que nos mienten. Hoy el mundo está domado.